Bueno, como ya habíamos mencionado, pues esta es la última clase que se refiere a los compuestos del carbono y biomoléculas. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta última clase va a ser hidrocarburos alifáticos, grupos funcionales y biomoléculas. Bueno, pero para poder hablar de hidrocarburos alifáticos y de los demás aspectos, tenemos que entender pues de dónde viene la química del carbono, ¿sí? ¿Por qué hablar del carbono? ¿Sí? Entonces aquí vemos varios aspectos que son importantes de destacar. Encontramos el número atómico, que es 6, su número másico, que es de 12, su configuración electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p2, su configuración electrónica externa es 2s2, 2p2, y esto va a ser fundamental, ¿sí? Al ver, digamos, la estructura de Lewis, donde vemos sus dos pares electrónicos, ¿sí? Que son los que van a ayudar a poder formar el enlace, ¿sí? Los diferentes enlaces. Ya hemos retomado en diferentes clases, ¿sí? Como la 7, como la 3, donde hablábamos de la valencia y las propiedades que presentan algunos elementos, ¿sí? Y esto pues nos llama, digamos, a hablar sobre la teoría mecánico-cuántica del enlace covalente, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto en clases anteriores que el carbono dentro de la inorgánica pues puede formar el dióxido de carbono, el monóxido, el ácido carbónico, ¿sí? Pero en la química orgánica pues presenta ciertos aspectos que hay que tener en cuenta que van a estar, ¿sí? Referidos a la configuración electrónica externa, ¿sí? Entonces, ¿qué menciona la teoría del enlace de valencia? Pues que los electrones en una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales. En pocas palabras, ¿sí? Para no complejizar, ¿sí? Este aspecto, nos vamos a referir al concepto de hibridación. Entonces, ¿qué es esta hibridación? Es que nosotros vemos que en su capa electrónica externa, pues es el 2s2 y el 2p2. Sencillamente es una combinación de estos dos orbitales, ¿sí? Del orbital S y del orbital P, en donde va a formar una combinación de estos orbitales formando este tipo de configuración, ¿sí? O de hibridación, conocida como sp3, ¿sí? Es decir, que para moléculas orgánicas que van a presentar un enlace simple, ¿sí? Con el carbono, entonces va a formar una hibridación sp3. Ahora, algo que es importante destacar acá, y me devuelvo a la clase 7, es que nosotros ya habíamos visto la geometría con la cual se pueden comportar los átomos, ¿sí? A la hora de estar combinados, ¿sí? Entonces, como el átomo de carbono pues presenta 4 enlaces, ¿sí? Entonces, siempre va a presentar 4 enlaces. Entonces, va a formar estructuras tetraédricas, ya que no presenta pares electrónicos libres, ¿sí? Entonces, va a formar una estructura tetraédrica. Ahora, la hibridación en moléculas con dobles enlaces, pues va a pasar lo mismo, solo que ahora la combinación pues va a ser en términos de orbitales sp2. Entonces, cuando encontremos moléculas orgánicas, es decir, los enlaces entre carbono y carbono, nos va a formar una hibridación sp2. Como ejemplo, el eteno. Y luego, también el átomo de carbono puede formar un triple enlace, y ese triple enlace, ¿sí? Pues va a formar orbitales sp, es decir, que su hibridación pues va a ser sp1, como vemos aquí en la estructura del acetileno o etino. Bueno, entonces, ahora sí, para poder, digamos, empezar, digamos, a ser un poco más específico para ingresar, digamos, a los hidrocarburos alifáticos, pues vamos a tocar tres aspectos. Los alcanos, una subdivisión de los alcanos, que son los cicloalcanos, los alquenos y los alquinos. Bueno, entonces, en cuanto a los alcanos, vamos a tener este tipo de fórmulas, ¿sí? El átomo de carbono, N va a indicar la cantidad de átomos de carbono que se presentan en la molécula, y el hidrógeno, el 2, que va a multiplicar a la cantidad de átomos que hay, pues, por la cantidad de átomos de carbono, y le vamos a sumar 2. ¿Y esto a qué se refiere? A que por cada átomo de carbono,
¿sí? En una cadena hidrocarbonada, pues vamos a presentar 4 enlaces con el hidrógeno, ¿sí? Entonces, el carbono sí siempre va a presentar 4 enlaces, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos, pues su primer enlace siempre va a ser con átomos con el hidrógeno. ¿Listo? Algo que es importante aquí, y de una vez vamos ingresando, es a cómo se nombran los compuestos orgánicos, ¿sí? O los hidrocarburos. Entonces vemos que dependiendo la cantidad de átomos de carbono, me voy a guiar acá por el puntero. Entonces, dependiendo la cantidad de átomos de carbono, va a haber un prefijo. Y basado en esos prefijos, ¿sí? Y dependiendo el tipo de enlace que se vaya a formar dentro de la molécula, pues va a tener cierto nombre específico. Entonces, ejemplo, para poder saber por qué se llama metano, pues tenemos que identificar pues cuántos átomos de carbono hay. Entonces, cuando hay un átomo de carbono, su prefijo va a ser met. Para 2 átomos de carbono va a ser et, para 3 prop, para 4 but, para 5 pent, para 6 ets, para 7 ep, 8 oc y 9 non. Entonces, basado en estos prefijos y dependiendo el tipo de enlace que se vaya a formar, pues vamos a nombrar el compuesto orgánico. Como vemos aquí, hay diferentes representaciones que ya vamos a mirar una en cada detalle, pero aquí nos vamos a concentrar en, bueno, ¿por qué lo reconocemos como metano? Entonces, esta molécula o esta representación de una molécula de metano, ¿sí? Hace referencia a que presenta un átomo de carbono y como sus enlaces son simples, entonces va a terminar en ano, que es el sufijo para nombrar a un alcano. Vemos que acá presenta 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono, pero entre carbono y carbono hay un enlace simple, hay un solo enlace. Entonces ya sabemos que es un alcano. Ahora, como son 2 átomos de carbono, pues vamos a referirnos a cuál es el prefijo cuando hay 2 átomos de carbono. Entonces esto sería et y la terminación ano debido a que presenta un enlace simple que presentan los alcanos. Por lo tanto, va a formar una estructura, ¿sí?, de tipo tetraédrico y que va a tener una hibridación sp3. ¿Listo? sp3 para enlaces simples. Vemos aquí la estructura del butano y aquí vamos a reconocer que hay diferentes formas de representar las moléculas orgánicas. Y estas representaciones sencillamente es que van a responder a ciertos aspectos, ¿sí?, de la dinámica de la estructura molecular, ¿sí? Entonces, la primera es la fórmula molecular, que es la agrupación de los átomos que configuran la molécula, ¿sí? Para el butano, but se refiere, y si nos devolvemos, a 4, y ano porque presenta enlaces simples, como lo vemos aquí en la fórmula semidesarrollada. Entonces, la fórmula molecular simplemente es agrupar absolutamente todos los átomos que son iguales. ¿Sí? Entonces, aquí sería C4H10. Luego tenemos la fórmula semidesarrollada, que es la que más se usa, digamos, en la química orgánica, y es que vamos a asociar la agrupación de todos los átomos de hidrógeno y vamos a formar son simplemente los enlaces, que los vamos a representar por estas líneas, entre carbono y carbono, ¿sí? Entonces, como vemos, el átomo de carbono siempre va a presentar 4 enlaces. Entonces va a tener 3 enlaces con el hidrógeno y un enlace con el carbono. Luego este carbono va a tener 2 enlaces con el hidrógeno, un enlace con este carbono y otro enlace con este carbono. Entonces, como vemos, cada uno de ellos siempre va a formar 4 enlaces. ¿Listo? Algo más que hay que aclarar acá, ¿sí?, es que, bueno, solamente hay una agrupación de los átomos de hidrógeno. ¿Listo? Luego tenemos la fórmula desarrollada, que es, pues, la amplitud de toda la molécula, ¿sí?, de lo que conocemos aquí como C4H10 o butano. Entonces tenemos nuestros 4 átomos de carbono y nuestros 10 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, todas ellas son lo mismo, ¿sí? Debemos entender y comprender que tanto la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada
la estructura de esferas y palitos y la estructura esqueletal nos están representando la misma molécula, el C4H10. Entonces hay diferentes formas de representar. La estructura de esferas y palitos también nos va a indicar, ¿sí?, esta misma estructura, estas mismas fórmulas, solo que va a representar, basado en los diferentes colores y los ángulos de enlace, pues cómo se podría representar el butano. Entonces vemos que para el átomo de carbono, por lo general siempre lo representan con el color negro, mientras que los átomos de hidrógeno siempre los van a representar con un color blanco. Ahora, si nos ponemos a contar que efectivamente se trata del butano, pues vemos un átomo de carbono, 2, 3, 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Y por último tenemos estas líneas, ¿sí? Pero dentro de la química orgánica empiezan a tener un valor súper importante, porque dentro de la estructura esqueletal, como vemos, si bien representa todo esto, lo que nos está indicando es que cada punto, ¿sí?, o cada vértice, ¿sí?, y los extremos, nos van a representar a el átomo de carbono. Y ya se sobreentiende que al haber un átomo de carbono acá, hay átomos de hidrógeno internos, ¿sí? Por eso no se representa. Entonces aquí es importante tener claro que cada vez que veamos una estructura de estas en la química orgánica, ¿sí?, o en la química del carbono, ya estamos asociando que van a estar dentro los átomos de hidrógeno. Es decir, aquí va a haber un CH2, ¿sí? Va a haber un CH2. En los extremos van a haber un CH3, que son este mismo, o este que vemos acá, este que vemos acá, o este que vemos acá, este que vemos acá. Y que ¿sí?, estas líneas, lo único que nos están formando son estos enlaces entre carbono-carbono. ¿Listo? Estos enlaces entre carbono y carbono. ¿Listo? Ahora, como les mencionaba, pues obviamente hay una subdivisión dentro de los alcanos, que son los cicloalcanos. Entonces, como vemos, pues tiene una fórmula, que es la cantidad de átomos de carbono, y los hidrógenos multiplicado, pues 2 veces la cantidad de átomos que haya. Ahora, como vemos, pues se refiere mucho a estructuras geométricas. Tenemos acá, ejemplo, el ciclo, porque para nombrar a los ciclos, como prefijo, hay que nombrar la estructura del ciclo. But, que se refiere a 4 átomos de carbono, y ano, porque presenta estructuras simples. Entonces, ¿qué podemos denotar acá? Pues que tenemos la fórmula molecular, la fórmula de esferas y palitos, tenemos la fórmula esqueletal y tenemos la fórmula desarrollada, ¿sí? Entonces, tenemos las diferentes formas de representar a una molécula, ¿sí? Como también la vemos aquí en el ciclo, ETS-SAN. Entonces, ETS, que se refiere a 6 átomos de carbono, y como vemos, como es un enlace simple, entonces la terminación va a ser ano. Entonces vemos una forma de representar de tipo esqueleto, la de esferas y palitos, la desarrollada y la molecular, ¿sí? Cada una de ellas va a ser la misma, ¿sí? Solo que son las diferentes formas de representar, ¿sí? Voy a ser bastante preponderante en esto, ¿sí? Debido a que no quiero que se confundan en que a la hora de que vean cada una de estas representaciones sea algo diferente. No, cada una de ellas va a representar lo mismo para acá. El C4H8, ¿sí?, es lo mismo. En cada vértice, ¿sí?, en cada punta del cuadrado hay 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y a su vez, pues lo podemos ver aquí en la de esferas y palitos. Pero, ¿qué pasa cuando entonces tenemos una hibridación sp2? ¿Sí? Que era lo que estábamos mencionando en la teoría del enlace de valencia. Que vamos a tener un doble enlace. Y este doble enlace va a hacer que la geometría de la molécula cambie, ¿sí? Porque va a haber una rigidez y eso va a formar una estructura plana, ¿sí? Entonces, cuando veamos un doble enlace, pues primero vamos a tener una hibridación sp2 y a su vez la geometría en la cual se va a presentar el doble enlace va a ser de tipo plano. ¿Qué pasa con los alquenos? Que en los alquenos, pues lo que va a variar es simplemente su terminación. Como es un alqueno, entonces la terminación va a ser en eno, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto, entonces para 2 átomos de carbono,
entonces su prefijo es et. Como tiene un doble enlace, entonces es eno. Pero entonces podrían preguntar, profe, ¿pero qué pasa si yo veo mayor cantidad de enlaces simples? Bueno, y hay un enlace doble. El hecho de que ya haya un enlace doble ya lo confiere en alqueno, ¿sí? Entonces, puede haber más de un doble enlace, como puede haber un solo enlace unido a varios enlaces simples. Pero el hecho de que haya uno solo, ¿sí? Con que haya ya un solo doble enlace, ya es un alqueno, ¿listo? Entonces, como vemos aquí, pues tenemos al eteno. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, entonces cuando hay más de un enlace simple, pues ya tenemos la estructura de alqueno. Pero entonces tenemos que identificar en qué átomo de carbono se encuentra el doble enlace, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a nombrar como 1-but, porque son 4 átomos de carbono. Vemos aquí en la estructura de esferas y palitos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y en la estructura esqueletal, esta es la estructura esqueletal, recordemos que cada punto es un átomo de carbono, 1, 2, 3 y 4. Y en la fórmula semidesarrollada también vamos a encontrar 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿por dónde yo debería empezar a nombrar las estructuras? Aquí la prioridad pues la va a tener el doble enlace. Por eso es que empiezo a nombrar o empiezo a enumerar, ¿sí?, el átomo de carbono desde donde está el inicio del doble enlace. No iniciaría desde el extremo derecho, porque si no me daría la posición del enlace en 3. Y siempre hay que buscar la menor posición posible. Entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4. La posición comienza en 1, por eso es la menor. Entonces aquí colocamos 1-but de 4 átomos de carbono. Y como tiene un doble enlace, la terminación eno. Aquí vuelvo y aclaro. El número se coloca para indicar en qué unión se encuentra el doble enlace. Pero deben tener claro que siempre hay que buscar la menor numeración posible para el doble enlace. Y así, como les mencionaba en la hibridación, pues el átomo de carbono puede formar enlaces simples, enlaces dobles y también enlaces triples, ¿sí? Y este enlace triple se le conoce como alquinos. Entonces, cuando una molécula, ¿sí?, orgánica, es decir, una molécula hidrocarbonada presenta un triple enlace, ya estamos hablando de que es un alquino. Independientemente que veamos enlaces simples, el hecho de que haya un enlace triple ya le confiere a la molécula ciertas características específicas, pero de alquino. ¿Listo? Entonces tenemos de ejemplo aquí el etino, que es el primero de todos los alquinos. Entonces vemos et, como les mencionaba, lo único que va a variar en todos los hidrocarburos alifáticos es la terminación dependiendo el tipo de enlace. Entonces, como aquí el tipo de enlace es triple, es decir, una hibridación SP, por lo tanto, al tener también la rigidez de tener un enlace de más, pues va a tener una geometría plana ese aspecto. Lo vemos aquí en la estructura de esferas y palitos del 1-butino o del etino, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la fórmula desarrollada, ¿sí?, la fórmula molecular y la fórmula de esferas y palitos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que hay un triple enlace y como vemos, el carbono siempre va a presentar pues su tetravalencia, ¿sí? Como vemos en la estructura de Lewis que presentaba 4 electrones debido a la configuración electrónica externa. Bueno, pues siempre va a presentar esa tetravalencia del carbono. ¿Listo? ¿Cómo nombrarlos? Sencillamente, nuevamente aclaro, et, de que confiere a 2 átomos de carbono, y la terminación ino porque presenta el triple enlace. Aquí vemos, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, como son 4 átomos de carbono, entonces le vamos a colocar el prefijo but y la terminación ino. Y recordemos que el 1 es para tomar la posición en el cual se encuentra el triple enlace. Pero tiene que ser la menor numeración posible. Por eso empiezo yo desde aquí a contar. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Siempre la menor numeración. Tengan eso muy en cuenta. Luego tenemos lo que son los hidrocarburos aromáticos, pero no nos vamos a tomar el tiempo acá. Esto no hace parte, digamos, de lo que queremos trabajar con ustedes. Sencillamente queremos que tengan en cuenta que esto lo van a ver mucho en
en biología o en la parte, digamos, de farmacia, ¿sí? O en algunas sustancias químicas, ¿sí? En cursos superiores, donde aparece la estructura del benceno, que es una estructura cíclica que va a presentar 3 dobles enlaces. ¿Listo? Y a su vez, pues también tiene diferentes formas de representar, como ya lo hemos mencionado. Aparte hay otra especial para este tipo de hidrocarburos aromáticos, pero no nos vamos a quedar en este aspecto. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a trabajar a partir de estos hidrocarburos, a partir de estos grupos funcionales, a partir de todos estos hidrocarburos alifáticos, pues, ¿cómo interactúan los grupos funcionales? ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es un grupo funcional? Bueno, pues un grupo funcional, ¿sí? Se va a caracterizar porque va a dar ciertas características específicas a una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una cadena hidrocarbonada, pues hacemos referencia a carbono e hidrógeno. Cuando ingresa a un grupo funcional, pues va a dar ciertas características, tanto físicas como químicas, ¿sí? Como su propia interacción a nivel molecular. ¿Listo? Entonces, a eso nos refieren los grupos funcionales, ¿sí? Que van a dar ciertas características específicas. Ahora, vemos aquí la estructura, ¿sí? De una molécula que presenta un grupo que ya hemos visto hace ya en varias clases, ¿sí? Y es el grupo oxidrilo o grupo OH. Y este es el que nos va a determinar qué grupo funcional es. Cuando nosotros veamos un grupo OH, un grupo oxidrilo, nos va a referir a las características de un alcohol. Entonces, ejemplo, tenemos el etanol, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina etanol? Et, ya lo sabemos, porque son 2 átomos de carbono. An, porque está asociando el tipo de enlace que se forma, que es de tipo simple, lo vemos aquí en la fórmula desarrollada, o en la fórmula esqueletal, que es un enlace simple, en las esferas y palitos es un enlace simple, por eso AN, y para determinar un alcohol, pues el sufijo va a ser ol. Entonces, todos los que terminen en ol, ¿sí? en una molécula hidrocarbonada que presenta un grupo funcional hidroxilo, entonces van a terminar en ol, refiriéndose a un alcohol. Ahora, ¿esto dónde lo podemos denotar? Digamos, cuando nosotros trabajamos los simuladores, como el Biomodel o como el simulador de Avogadro, que los encontramos en el aula virtual, ¿sí? Entonces, vamos a poder, digamos, construir este tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces, los y las invito a que ingresen a esos simuladores. Son bastante interactivos. Bueno, ahora, vamos a mirar la fórmula más general, ¿sí? De estos grupos funcionales. Entonces, cada vez, ¿sí? Que haya una ramificación y esta R se va a referir a la cadena hidrocarbonada. Es decir, en este caso, para hablar del etanol, pues nos vamos a referir a estos 2 átomos de carbono, ¿sí? A la cadena hidrocarbonada, es decir, a toda la parte, ¿sí? A toda la estructura que contiene carbono e hidrógeno. ¿Listo? Eso es R. Pueden haber más, pueden haber menos, pero siempre va a referirse a la cadena hidrocarbonada. Y todo lo que esté conectado a la cadena hidrocarbonada que presente un grupo oxidrilo o grupo OH, pues va a ser un alcohol. ¿Listo? Ahora, vamos a hacerlo un poco más dinámico y es qué pasa cuando se sustituyen, ¿sí? Algunos aspectos del átomo de carbono. Entonces, venimos trabajando con el grupo hidroxilo, ¿sí? Con el grupo oxidrilo, ¿sí? Que forma un alcohol. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el átomo de carbono formando un grupo carbonilo? ¿Sí? Es decir, un doble enlace con el oxígeno y que presenta un átomo de hidrógeno y su cadena ramificada, que ya sabemos que es la cadena que le continúa de carbonos e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para dar un ejemplo, vamos a mirar el pentanal. Entonces, como vemos, los aldehídos, ¿sí? Van a presentar siempre una estructura con el carbonilo y con un átomo de hidrógeno en el átomo de carbono extremo, ¿sí? Entonces, por lo general, los aldehídos siempre van a estar en átomos de carbono extremos, ¿sí? Puede estar al extremo de la cadena, a la izquierda o a la derecha.
Entonces vemos que es C5H10O. Esta es la fórmula molecular. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como habíamos visto en los prefijos, para 5 es pent. Como es un enlace simple, lo estamos viendo en esta representación y también lo vemos en la de esferas y palitos, que el enlace es simple, entonces va a tener la característica del tipo de enlace que es AN, de alcano, ¿sí? Y la terminación para el aldehído va a ser AL, ¿sí? Entonces, todos los que terminen en AL van a tener una estructura de tipo aldehído. Entonces, ¿qué es importante aquí reconocer? Pues la estructura del grupo carbonilo, que es este doble enlace que se presenta en el átomo de carbono extremo. Así que puede estar aquí a la derecha como puede estar a la izquierda, ¿sí? Ahora, como vemos, ¿sí? Aparece otro grupo funcional que tiene que ver con sustituciones. Entonces vamos a empezar a mirar sustituciones. Entonces, ¿qué pasa si el aldehído, si digamos, ¿sí? Y lo que les digo que esto es una suposición, ¿sí? Es una manera, digamos, de que puedan entender un poco cómo funcionan estos grupos funcionales. Entonces, lo que pasa acá es que, bueno, si yo sustituyo el hidrógeno por otra cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, ahora me va a formar el grupo funcional cetonas, es decir, que solamente va a estar el grupo carbonilo. Y este grupo carbonilo, como lo vemos, pues va a estar solamente en carbonos, ¿sí? Intermedios, ¿sí? En carbonos secundarios o terciarios, ¿sí? Carbonos que están en el intermedio de la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, aquí el R1 podría ser este grupo y el R2 lo que le continúa a toda la cadena, ¿sí? Entonces, aquí vemos el 2-pentanona. Entonces, lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que se refiere a pent, and, de enlace simple. Y la terminación para las cetonas es la terminación ona. Y el 2, pues nos va a referir en qué posición o en qué átomo se encuentra posicionado el grupo carbonilo. Entonces, en este caso sería el 1, 2, por eso el 2, pentanona. ¿Listo? Entonces, tenemos, y como para ir recapitulando, cuando hay un grupo oxidrilo, vamos a tener a los alcoholes que van a estar al extremo, ¿sí? De la cadena. Luego tenemos los aldehídos que van a tener el grupo carbonilo junto con un hidrógeno, ¿sí? Esa siempre va a ser la estructura de un aldehído. Y luego vamos a tener al grupo carbonilo, pero cuando hay una ramificación y no es un hidrógeno y no es un OH, entonces es una cetona. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si se sustituye el radical o el hidrógeno, ¿sí? Por un grupo alcohol o un grupo oxidrilo, que va a formar otro grupo funcional, que son los ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, los ácidos carboxílicos son que va a tener un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo, ¿sí? Unidos a un átomo de carbono. ¿Listo? Entonces, para los ácidos carboxílicos, pues tenemos aquí el ácido etanoico. Entonces, vamos a tener como prefijo la palabra ácido para determinar que es un ácido orgánico. Estos también ya lo hemos visto bastante, principalmente en la clase 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Porque estos ácidos carboxílicos por lo general son ácidos débiles, ¿sí? Como el ácido acético, el que ya hemos mencionado. Entonces tenemos aquí el ácido etanoico, el cual pues va a presentar un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. ¿Listo? Entonces, esa siempre va a ser la estructura. Y lo demás, después del átomo de carbono, pues va a ser la ramificación, que pueden ser 1, 2, 3, hasta n veces. ¿Listo? Entonces, continuando, pues va a ser ácido, et, de la cantidad de átomos de carbono, an, por el tipo de enlace, y la terminación, el sufijo, para denominar a un ácido carboxílico es la palabra oico. ¿Sí? ¿Listo? Este sufijo oico nos va a denominar un ácido carboxílico. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando entonces a esta sustitución yo saco, ¿sí? El hidrógeno, ¿sí? Y lo sustituyo por una cadena. ¿Sí? Si lo sustituyo por una cadena. ¿Qué me va a formar? El grupo éster.
¿sí? Entonces voy a tener el grupo carbonilo, ¿sí? Y un enlace con el oxígeno, y este oxígeno va a estar conectado a otro átomo de carbono, ¿sí? Es decir, a otra ramificación o otra cadena hidrocarbonada, formando la estructura de éster. ¿Listo? Siempre la estructura de éster. Entonces, como vemos aquí en las representaciones de esferas y palitos, vemos que el átomo de carbono acá siempre lo van a representar con el color rojo, y los átomos de hidrógeno de blanco y los de carbono en color negro. ¿Cómo nombrar a los ésteres? Bueno, esto tiene ciertos aspectos, pero tiene que ver con hacia dónde está dirigida la molécula. Entonces tenemos aquí el et, ¿sí? Que representa 2 átomos de carbono, ano, ¿sí? Que es el enlace simple, y el sufijo ato, que va a determinar la característica del éster. Y la otra parte de la cadena, ¿sí? La que está conectada al enlace con el oxígeno, va a ser un radical. Y esas radicales se nombran como etilo. Ahora, volviendo aquí a la estructura de los alcoholes. Entonces, ¿qué pasa si ahora el sustituyente no es un hidrógeno, sino otra cadena ramificada, ¿sí? Del oxígeno? Pues que va a formar otro tipo de características, ¿sí? Otro grupo funcional. Y a ese se le conoce como éter, ¿sí? Entonces, los éteres es que vamos a tener nuestra cadena ramificada unida a un enlace con el oxígeno, y luego, en vez de tener una sustitución con el hidrógeno, lo tiene con otra cadena ramificada, ¿sí? Y esa cadena ramificada, pues ya sabemos que son cadenas hidrocarbonadas. Entonces, para ejemplo, pues tenemos aquí, tenemos esta cadena y luego tenemos esta otra cadena, ¿sí? Entonces aquí, este se le conoce como etil, que hace referencia a et de 2. Y algo que es importante aquí mencionar es que para todo lo que sean radicales, ¿sí? Cuando hablamos de las ramificaciones, se le coloca la terminación il, ¿sí? Cuando es un radical. Entonces, aquí sería etil, metil, met de 1, y como es un radical, entonces il, y la terminación éter. Vemos la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada, la fórmula esqueletal o la fórmula de esferas y palitos. Recordemos que todas estas, ¿sí? Son las formas de representar la molécula y siguen siendo la misma. Ahora, ¿qué pasa también si hay otro tipo de sustitución? Entonces, ya veíamos que entonces está la cadena ramificada, pero entonces, en vez de ser un grupo oxidrilo, tenemos un nitrógeno. Y cuando hay nitrógeno enlazado a una cadena hidrocarbonada, ¿sí? A una ramificación de cadena hidrocarbonada, se le conocen como aminas. Entonces aquí podemos tener lo que es la metilamina, ¿sí? Met de 1, il, porque es un radical, ya que ahora la prioridad, y eso es importante cuando hablamos de prioridad, que para eso los invito a leer los aspectos conceptuales de la introducción a la química orgánica, donde hablamos de estas, de las ramificaciones y de las prioridades en torno a los grupos funcionales. Entonces, volviendo, met de 1, il, porque es un radical, y la terminación amina, que va a corresponder pues a que contiene un átomo de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa si aparte donde tenemos al grupo carbonilo se le adhiere, ¿sí? En vez de tener una cadena ramificada o tener un grupo éter, tiene un átomo de nitrógeno? Entonces, cuando tenemos un carbonilo junto con un grupo amina, ¿sí? O el nitrógeno, se le conoce como amidas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la representación, y aquí en la fórmula de esferas y palitos, pues hace referencia a esta representación, a esta imagen, que también es esta misma. Y a esa se le conoce como etanamida. Et de 2 átomos de carbono, como vemos aquí, y su terminación amida, ya que la prioridad ahora acá, pues la va a presentar el grupo funcional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa también con las cadenas hidrocarbonadas y con los grupos funcionales? Que van a presentar isomería. Entonces, ¿qué es la isomería? Isomería es que van a presentar la misma fórmula molecular,
pero su fórmula estructural es diferente. ¿Listo? Entonces, la isomería puede ser de tipo estructural, de posición y de función. Entonces vamos a comenzar con las estructurales. Como vemos, aquí tenemos al C8H18, o sea, su fórmula molecular es la misma, pero tenemos dos estructuras completamente diferentes. Y es porque aquí en el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos ramificaciones, ¿sí? Y las ramificaciones son las que nombramos con il. Como vemos acá, pues tenemos un metil y un metil porque solamente es de un átomo de carbono. Y aquí también tenemos dos metiles, pero en el mismo átomo de carbono, ¿sí? En el carbono 3. Entonces, por eso hay que nombrar la posición en la cual se encuentran los radicales. Entonces, 2,3 en el carbono 2 y en el carbono 3 encontramos los dos metiles, por eso dimetil, ets, ¿de cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, por eso ets. Y como es un enlace simple, la terminación ano. Este va a tener casi lo mismo, solo que ahora la posición es diferente. Y esto va a conferir características muy importantes a la hora de sus puntos de fusión y ebullición, porque si bien tienen la misma fórmula molecular y estructural, donde hayan mayores ramificaciones va a disminuir el punto de ebullición, ¿sí? Es decir, entre esta y esta va a tener mayor punto de fusión esta estructura de la izquierda, ya que acá hay una sustitución interna dentro de este átomo de carbono que va a hacer que las fuerzas interactúen de otra manera, ¿sí? Y ahí recordamos, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares que pueden interactuar dentro de las moléculas. Y luego tenemos aquí lo mismo, ¿sí? Entonces, para las estructuras en los alquenos vamos a tener estas posiciones cis y trans, que estas las vamos a mirar principalmente en los rotulados de los alimentos, ¿sí? En los rotulados de los alimentos, como ejemplo las mantecas, donde nos hablan de las grasas cis y trans, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como vemos, una posición cis, ¿sí? Es que hay una simetría de la molécula. Es decir, que las ramificaciones en donde se encuentra el doble enlace están, ¿sí? Sobre el mismo plano. ¿Listo? Recordemos que en un alqueno es una estructura plana. Entonces, como están sobre el mismo plano, lo podemos denominar como cis. 2, porque está en el carbono 2, donde comienza el buteno, el doble enlace, but de 4 y eno, porque ya presenta un doble enlace. Pero aquí también, a pesar de que tiene la misma fórmula, ¿sí? La misma fórmula molecular, su fórmula estructural es completamente diferente. Y como están en diferente posición, ¿sí? Las ramificaciones, los radicales, pues por eso se le denomina trans 2-buteno, ¿sí? Entonces, si están sobre el mismo plano es cis, si están en diferentes posiciones, trans. Luego, como les mencionaba, pues hay estructuras de función que van a estar asociadas a el grupo funcional. Entonces, como vemos aquí, tenemos el C3H6O y a su vez también tenemos el C3H6O. Pero esto puede generar una isomería de función porque va a formar un grupo funcional completamente diferente. Mientras el oxígeno está en un carbono intermedio formando un carbonilo, al lado derecho vamos a tener al propionaldehído, ¿sí? Donde el grupo carbonilo va a estar en el carbono extremo, que es donde se puede denominar a un aldehído. Entonces ahí volvemos a recapitular por qué es importante trabajar los grupos funcionales, porque pueden presentar estas isomerías. Y luego también están las isomerías de posición, donde pues así como veíamos en los radicales, también se pueden estar en los grupos funcionales. Entonces, como vemos aquí, pues tenemos el 1-butanol y el 2-butanol, que también va a presentar la misma fórmula molecular, solo que el grupo oxidrilo pues no está en el primer átomo de carbono, sino en el segundo, ¿sí? Entonces, ahí se pueden presentar esas isomerías, ¿sí? Donde el grupo oxidrilo puede estar en diferentes átomos de carbono, pero presentando la misma fórmula molecular. Bueno, y por último, entonces vamos a trabajar aspectos como son las biomoléculas. Entonces, para hablar de las biomoléculas, pues vamos a trabajar
4 aspectos, ¿sí? Los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Pero qué son las biomoléculas? Esto ustedes lo han visto en el enfoque biomédico, donde pues son moléculas mucho más amplias que tienen que ver pues con la vida, ¿sí? Con la parte biológica tanto de todo ser vivo. Entonces, a los hidratos de carbono, ¿sí? Pues son, como vemos acá, son estructuras polialcohólicas, ¿sí? Es decir, pues que tienen varios grupos alcohólicos, ¿sí? Varios grupos oxidrilos que van a denominar, pues, la estructura de alcohol, ¿sí? Pero vamos a encontrar a las cetosas y a las aldosas. Las cetosas, porque van a tener el grupo funcional cetona, es decir, el grupo carbonilo dentro de un carbono intermedio, y a las aldosas, porque va a estar el grupo carbonilo unido a un átomo de hidrógeno, ¿sí? En un carbono extremo, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces, las cetosas pueden estar en forma de triosas, tanto las aldosas, en forma de triosas, de pentosas y hexosas, ¿sí? Y aquí podemos denotar otro tipo de estructuras y de representaciones, como es la estructura de Fischer, ¿sí? Que es esta estructura lineal, ¿sí? De los átomos de carbono. Y luego tenemos la proyección de Haworth, que es una estructura mucho más condensada, ¿sí? Que también la hemos visto en algunos de los ejercicios de las clases anteriores. Aquí algo que voy a destacar es que, digamos, aquí, ejemplo, la ribosa, ¿sí? Este compuesto que es una pentosa que proviene de una aldosa, ¿sí? Va a ser muy importante a la hora de trabajar con ácidos nucleicos en la estructura del ADN. Entonces, como vemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos acá a la glucosa, que es esta misma, ¿sí? Tenemos aquí la estructura de Fischer y la proyección de Haworth. Eso también lo habíamos visto en la clase 7, ¿sí? Conmigo también, cuando trabajábamos el tema de las cuñas, que cuando vemos así como esta parte más sombreada es que está, pues, generando una tridimensionalidad de la molécula, ¿sí? Formando una cuña, es decir, superpuesta. ¿Listo? Y aquí tenemos a la fructosa. ¿Listo? Que es también una hexosa, ¿sí? Solo que al ser una cetosa, pues obviamente que el enlace va a estar posicionado sobre un carbono intermedio, mientras que en las aldosas, pues va a ser en el carbono extremo. Y estas proyecciones de Haworth, pues nos van a ayudar, ¿sí? A determinar, pues, este tipo de características que también se presentan en los hidratos de carbono. Y es cuando hablamos de los disacáridos o polímeros. Entonces, cuando hablamos de disacáridos, estamos hablando de que en los hidratos de carbono, ¿sí? Estas moléculas de tipo individual se le conocen como monómeros o unidades, ¿sí? Unidades de glucosa, ¿sí? O unidades de azúcar también, ¿sí? Entonces, estas unidades, cuando forman un enlace, que ya sabemos qué tipo de enlace es acá, el enlace es un tipo éter, ¿sí? ¿Sí? Se va a formar el grupo funcional éter, y ese enlace, ¿sí? Entre una unidad de glucosa o una unidad de azúcar con otra unidad de hidrato de carbono, se le conoce como enlace glucosídico, ¿sí? Entonces, las uniones entre unidades o entre monómeros de hidratos de carbono se le conocen como enlace glucosídico. Aquí coloqué dos que son bastante comunes, la maltosa, que las encontramos en la cebada o en la cerveza, ¿sí? Donde son una unidad de glucosa unida por un enlace, por el grupo funcional éter, formando el enlace glucosídico a otra unidad de glucosa. Y luego tenemos la sacarosa, que tenemos una cetosa y una aldosa, que también va a formar el enlace glucosídico, formando pues el azúcar común, el azúcar de mesa, conocido como sacarosa. Ahora, ¿qué es un polímero? Pues es una unión de varios de estos monómeros o de estas unidades de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, todas estas uniones que se van a formar entre varios monómeros de unidades de hidratos de carbono se le conocen como polisacáridos. Aquí podemos encontrar al almidón, al glucógeno, a la celulosa. Ahora, con los lípidos
tenemos que, bueno, vamos a primero analizar los grupos funcionales que se presentan dentro de las moléculas orgánicas, dentro de las biomoléculas, perdón. Y es que dentro de los lípidos, ¿sí? Vamos a tener la estructura principal que es un ácido. Y es por esto que a los lípidos también se le conocen como ácidos grasos, ¿sí? Ahora, el tipo de enlace va a generar una insaturación. Entonces, a los alquenos y a los alquinos también se les conocen como insaturaciones dentro de la química orgánica. Y los enlaces simples son saturaciones, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de grasas saturadas y grasas insaturadas. Entonces, cuando hablamos de insaturaciones, pues es porque va a presentar un doble enlace. Entonces, vemos aquí que el ácido oleico tiene esta estructura, la esfera de esferas y palitos, ¿sí? Vamos a tener esta estructura, el ácido oleico que va a presentar una insaturación, que es este doble enlace, ¿sí? Y teniendo pues como fórmula molecular el C18H34O2. ¿Listo? Ahora, tenemos las cadenas saturadas, que como vemos ahí, perdón, hace referencia a cadenas que no presentan ningún tipo de insaturaciones o de dobles enlaces, pero sí va a presentar siempre el grupo de ácido carboxílico. Por eso se nombran como ácidos grasos, ¿sí? Que también hacen referencia a lípidos. ¿Listo? Aquí vemos la estructura de fórmula de esferas y palitos, ¿sí? Entonces tenemos al ácido estiárico, que es un ácido graso saturado, pero a su vez también vamos a poder reconocer que dentro de los lípidos podemos tener los triglicéridos. Entonces los triglicéridos pues son tres, ¿sí? De tres ácidos orgánicos unidos a una estructura, ¿sí? Polialcohólica como es el glicerol. Entonces el glicerol lo vemos acá que tiene tres grupos funcionales alcohol u oxidrilo. Y ahora, cuando se une a los ácidos grasos, ¿sí? Por medio del grupo ácido, ¿sí? Por medio del grupo ácido, va a formar este tipo de enlace y este tipo de grupo funcional. Y este grupo funcional, ya lo hemos visto, cuando tiene el grupo carbonilo y el enlace con el oxígeno o el grupo éter, entonces son los ésteres. Entonces aquí hablamos de una esterificación, ¿sí? O que hay un grupo éster unido a la molécula del glicerol con unidades de ácidos grasos. ¿Listo? Y esos son los famosos triglicéridos. Ahora, con las proteínas, entonces también tenemos que identificar pues los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, pues las proteínas, vemos que está un carbono alfa o un carbono principal que va a tener una cadena R, una ramificación diferente, que también es hidrocarbonada, pero algo que va a caracterizar a las proteínas, pues son los dos grupos funcionales que van a acompañar a este átomo de carbono, ¿sí? Y es el grupo carboxilo o ácido, el grupo ácido carboxílico y el grupo amino, ¿sí? Que también ya lo hemos visto en la parte de grupos funcionales. ¿Vieron la importancia de entender y comprender los grupos funcionales? Porque entonces, al tener un amino y al tener un grupo carboxilo, también va a tener unidades, ¿sí? Y aquí, este es el monómero de las proteínas. Los aminoácidos son los monómeros o las unidades más simples de una proteína. Entonces, para poder hablar de un dipéptido, es decir, cuando tenemos dos aminoácidos unidos, ¿sí? Entonces va a haber una unión amida. ¿Y por qué va a haber una unión amida? Porque va a unirse por la parte del ácido carboxílico y por la parte de la amina, entonces formando el grupo carbonilo y el grupo de la amina, reconociendo al grupo amida, ¿sí? Recordemos que la amida es cuando tiene el grupo carbonilo y el carbono unido al átomo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, aquí lo demarco nuevamente con los colores para denotar que, bueno, tenemos los grupos aminoterminales, ¿sí? También tanto en los dipéptidos como en los polipéptidos, ¿sí? Tenemos el grupo aminoácido y en rojo, perdón, aquí el grupo amino y aquí el grupo ácido carboxílico. Lo mismo acá.
¿sí? Entonces tenemos aquí el grupo carboxílico, el dipéptido, que es el enlace que se forma para dar la unión amida, y al extremo el grupo amino. Y los polipéptidos, es decir, una unión de varios monómeros o varias unidades de aminoácidos que conforman las proteínas, entonces pues vemos que siempre va a formar una amida, ¿sí? Entonces todos estos enlaces son amidas, pero tanto al inicio como al extremo de los polipéptidos siempre vamos a tener un grupo carboxilo terminal, es decir, que vamos a tener como grupo funcional terminal al ácido carboxílico, y al otro lado también vamos a tener un grupo amino terminal, ¿sí? Refiriéndonos a las aminas. Aquí, entonces, ya para finalizar, entonces hablamos de los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos también tienen unos monómeros, ¿sí? Conocidos como nucleótidos. Y estos nucleótidos están unidos por un grupo fosfato que proviene del ácido fosfórico, que ya lo hemos visto, la unidad de ribosa, que por eso les mencionaba en la parte de hidratos de carbono, que va a ser fundamental de esta cetosa, ¿sí? Que va a estar aquí presente en los ácidos nucleicos, unidas a una base nitrogenada, ¿sí? Y estas bases nitrogenadas puede ser la adenina, la guanina, el uracilo, la timina y la citosina. ¿Sí? Que esto ya para cursos superiores de química biológica van a poder, digamos, ser más específicos. Ahora, ¿cuáles serán esos polímeros, ¿sí? De los ácidos nucleicos? Entonces, por un lado vamos a tener el ADN, donde las bases nitrogenadas que van a conformar a este polímero, ¿sí? O a este nucleótido, pues va a ser la adenina, la timina, la citosina y la guanina, mientras que en el ARN, que también es otro polímero de ácido nucleico, en vez de tener a la timina, vamos a tener al grupo uracilo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a resolver juntos este ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio 11 dice clasificar cada una de las siguientes moléculas como alcohol, aldehído, cetona, ácido carboxílico, amina o éter. O sea, ya nos está diciendo que tenemos que analizar qué grupo funcional se presenta en cada una de estas moléculas. Entonces tenemos aquí A, B, C, D, E y F. Entonces, vamos a mirar. Entonces tenemos acá que si presenta el NH2, es decir, un enlace del carbono con el nitrógeno, asociamos que es una amina. Y es propilamina, porque bueno, prop de 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, y como es una ramificación debido a la prioridad del grupo funcional, entonces por eso la terminación il. ¿Listo? De radical. Y el grupo funcional, amina. Luego tenemos aquí el etanol. Entonces, ol, porque tiene el grupo oxidrilo, que hace referencia al grupo alcohol, et de 2 átomos de carbono, y an por el enlace simple. El C, vemos que es el propanal, y al terminar en al, ya estamos indicando que es un aldehído. Ahora, ¿por qué es un aldehído? Porque es un carbono extremo, ¿sí? Que presenta el grupo carbonilo y que presenta también un enlace con el hidrógeno. ¿Listo? Ahora, si nos vamos a la cetona, entonces vemos que hay un carbono intermedio que presenta el grupo carbonilo. ¿Listo? Y es 2-butanona porque tiene 1, 2, 3, 4. But, que hace referencia a 4 átomos de carbono. An, de enlace simple entre carbono y carbono. No confundirlo con el doble enlace con el oxígeno, sino entre carbono y carbono. Es el alcano, el quenoalquino. Y ona, que es la terminación para las cetonas. Luego tenemos aquí el ácido metanoico. Como solo es un átomo de carbono, entonces por eso es met. Y como es un ácido, entonces va a tener eh, como prefijo el ácido y la terminación oico. Y en el F tenemos el éter, que es el enlace, ¿sí? Intermedio entre una ramificación y otra ramificación. Entonces tenemos aquí el etil de 2 átomos de carbono, metil de un solo átomo de carbono, y como los dos son radicales,
Entonces, por eso la terminación -il y forma el grupo funcional éter. Listo, muchas gracias.